Bien, mis amados, estamos estudiando Levítico. Nos toca el capítulo 2. Acuérdense que vimos en el capítulo 1 que, cómo, cuándo y según Dios quiere. Así debemos relacionarnos con Él. Vimos que esto provoca un sometimiento total, que fue lo que aconteció con el Señor Jesucristo. Por eso es que el Señor Jesucristo es presentado como el Cordero digno e inmolado. Él se presentó tal y como Dios lo había mandado. Otra cosa es que el Señor establece qué ofrenda le podían dar, le debían dar, para qué le iban a dar esa ofrenda. El Señor establece cómo se debía tomar la ofrenda. El Señor sabe quiénes pueden y quiénes no pueden y se acomoda a los ofrendantes. Él no, nunca te pide algo que Él no te dio. Lo vimos eso ayer, ¿verdad? Ahora, una cosa que es importante recalcar es que la mejor ofrenda que ustedes y yo tenemos es el Señor Jesucristo. Y ahora, ¿cuál es la mejor manera de presentarnos con la ofrenda de Cristo delante del Padre? Es entregando nuestra vida, aceptando el señorío de Cristo, aceptando la salvación de Cristo. ¿Me dejo entender? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Todo lo que hago lo hago en, por y para Cristo. Entonces, cuando mi vida se torna totalmente cristocéntrica, entonces tengo la ofrenda perfecta delante del Padre y no hay cosa que yo pida que el Padre no me la dará. Toda oración mía será escuchada y toda oración será respondida de acuerdo a como yo le pedí, cuando Cristo es el centro de mi vida. Amén. Ahora, fíjese que este capítulo 2 habla de una ofrenda vegetal. Dice: cuando una persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial, ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. ¿Sabe que esta ofrenda había tres? Se llama oblación, era una ofrenda donde no estaba involucrada carne ni sangre. Y esta ofrenda era una ofrenda que habla de la perfección de Cristo. Fíjese que tenía que ser de una harina selecta. No selecta de la marca, porque sé que hay una harina que es selecta, ¿no? No me refiero a eso. Tenía que ser una harina escogida. Tenía que ser una harina súper suave. Tenía que ser una harina, lo mejor de lo mejor en harina, así tenía que ser. Y habían tres maneras de traerla. Podría ser harina nomás. Podría ser horneada. Y también podría ser, en grano de trigo selecto, lo mejor del trigo. En otras palabras, esta ofrenda tendría que ser lo mejor de lo mejor, ya sea que usted traiga la harina, ya sea que usted traiga el grano, o ya sea que usted traiga la harina, el trigo, la harina y la harina ya procesados. Ahora, ¿cómo era este proceso? Mire, eh, si usted la traía de harina fina, estaba evocando o estaba apuntando hacia el carácter perfecto del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no tuvo un carácter áspero, no se lo conoció por idiota, Jesucristo el idiota, no, aburrido, no. Donde Él llegaba, llegaba la paz de Dios. Donde Él llegaba, llegaba Dios mismo. Entonces era maravilloso. El carácter de Cristo era espectacular. Entonces, ahora, fíjese que aún en eso, usted traía la harina y le derramaba aceite, ¿verdad? Usted sabe lo que significa el aceite, ¿verdad? El aceite significa el Espíritu Santo. Toda la obra de Cristo y el carácter de Cristo fue totalmente gobernado por el Espíritu Santo. Totalmente gobernado por el Espíritu Santo. Estoy hablando de Jesucristo como hombre, ¿verdad? Porque Jesucristo como Dios es uno con el Espíritu Santo. Entonces, voy a poner aquí
la ofrenda vegetal debía ser de trigo en granos, harina de trigo super selecta, o tortas cocinadas. Y ahora, no es que, bueno, mi ofrenda yo se la voy a llevar a los niños pobres. Voy a agarrar harina selecta para llevarle una oblación al Señor y se la voy a dar a los niños pobres. No, no es para los niños pobres. Tenés que traerla al templo. Y en el templo tenés que dársela al sacerdote. No es que vas a venir y la dejas en el templo. No, tenés que dársela al sacerdote. Y el sacerdote tiene algo que hacer con esa ofrenda. Acuérdense, hay un mediador. Había un mediador. Nadie venía al templo a hacer lo que le daba la gana o lo que quería o como bien le parecía. No, Dios dejó instrucciones precisas y dejó personas encargadas de ello. Amén. Había un mediador. El sacerdote era el mediador. Todo sacerdote sigue siendo un mediador. Atrae la atención del pueblo hacia Dios y atrae la atención de Dios hacia el pueblo. Queda en el medio. ¿Está conmigo? Entonces, debía traerla. Dice, cuando alguna persona ofreciera oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. ¿Pero por qué tiene que quedarse Aarón con la...? Porque Dios así lo quiso. Ahora te explico por qué. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ok, si vas a traer la harina, voy a poner aquí, si era de harina, debería derramarse aceite sobre ella. Pero además de eso, incienso. Si era de harina, debería derramarte aceite e incienso sobre ella. Fíjese que esto es espectacular porque el ministerio de Cristo, aunque Cristo tenía un carácter apacible, el ministerio de Cristo Cristo fue ungido para ejercer su ministerio por el Espíritu Santo. Pero además de eso, el ministerio de Cristo estuvo cargado de oración, incienso. Entonces, esta ofrenda debía ser así porque apuntaba al Señor Jesucristo. Hablaba del Señor Jesucristo. Tipificaba al Señor Jesucristo. Luego dice aquí, el Señor Jesucristo, a pesar de que era apacible, de que estuvo haciendo lo de Dios, etcétera, etcétera, finalmente pasó por el fuego de la prueba. ¿Se acuerdan de la copa que yo voy a beber, ustedes van a beber? Pasó por el fuego de la prueba. No lo merecía, no le correspondía, pero lo hizo por usted y por mí. ¿Qué sucede con esto? Voy a poner aquí. Y debía ser pasada por fuego. Voy a poner aquí entre paréntesis, tipificando al Señor Jesucristo. Ahora miren lo maravilloso de esto. Esta ofrenda también
era administrada, perdón, por el sacerdote y esta ofrenda beneficiaba al sacerdote. Ahora sabe, lo que tomaba era un puño. ¿Y qué si trajo un quintal de harina a la persona? Pregunto. ¿Quién salía beneficiado con ese quintal de harina? Porque le iba a sacar un puño. Un puño es meter la mano y sacar un puño. Eso era un puño. Y ha traído un quintal de harina. Y ahora, ¿qué hacemos con el resto del quintal de harina? Ese puño lo hemos quemado. ¿Qué hacemos con el resto del quintal de harina? ¿Qué me aconsejan? ¿Qué hago con ese quintal de harina? Se lo llevaba el sacerdote. ¿Y para qué se lo llevaba el sacerdote? Diga conmigo, para aprovecharse. Dígalo. Para aprovecharse. Ahora, escuchen. Suena raro, ¿no? Pero piensen en esto. Cristo se presentó como ofrenda perfecta, con su carácter, ungido por el Espíritu Santo, lleno de incienso, sufrió por usted y por mí. Y los máximos beneficiados somos usted y yo, que somos sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Entendió? A eso apuntaba esta ofrenda. Esta ofrenda decía, Evelyn, estoy entregando mi vida para que la maten en la cruz del Calvario, para que la destruyan en la cruz del Calvario. Estoy derramando mi sangre por el simple y sencillo hecho de que quiero tu bienestar, Evelyn. Maravilloso, ¿no? ¿Entendió por qué no podía hacer como le dé la gana a la gente? ¿Entendió que esto tipificaba? Sabe, no hay manera de acercarse a Dios. Yo no me puedo acercar a Dios como yo quiera. Yo me tengo que acercar a Dios a través de esta oblación que se llama Jesucristo. Amén. Entonces, por su sangre tengo entrada al trono de la gracia. Por su sangre tengo perdón de pecados. Por su sangre soy guardado y cuidado. Dígame si no es una ofrenda preciosa al Señor Jesucristo. Y el Padre dijo, oye, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. No hay cosa que le agrade más al Padre que al Señor Jesucristo. Ok, sigo. Beneficiaba al sacerdote. Ahora vamos con la otra parte. Dice, y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Versículo 4. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina, sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Mas si la ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. Estos vendrían a ser como fritos, ¿no ves? Fritos de harina blanca. ¿A quiénes les gustan los fritos? Maminga, que son ricos, ¿no? Yo tengo una madre que es experta en fritos. Experta, hace fritos de lo que usted quiera. Y todos le salen buenos. Todos le salen buenos. Dice, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite, y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar, y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón otra vez y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Fíjese que se habla de aceite constantemente, ¿verdad? Y el aceite en un lado es derramado, en el otro es usado para, ¿verdad? En otra parte es mezclado, la mezclarás con aceite. Fíjense en esto, el ministerio de Cristo fue una mezcla de Cristo y el Espíritu Santo. Porque se acuerdan que sopló el Espíritu y les dijo, vayan y sanen y echen fuera demonios. Entonces, ¿se acuerdan de eso? Eso era el Espíritu Santo obrando a través de Cristo. Cristo nació del Espíritu, ¿verdad? Fue engendrado por el Espíritu Santo.
El aceite derramado que usted ve aquí, ese aceite simboliza la unción del Espíritu Santo con la que Cristo hizo todo lo que hizo. Cuando le echaban el incienso, despedía un olor agradabilísimo, digamos. Era, qué cosa linda. Y se acuerdan que el Padre dice, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, a Él oí. A Él oíd. Otra vez, si usted se da cuenta, si usted traía una torta de harina, de todas maneras pasaba por el fuego, por el calor abrasador del horno. Y si era de tortilla frita, pasaba por el fuego abrasador del aceite hirviendo. Si usted se da cuenta, este tipo de ofrenda apuntaba a el sumo sacerdote del Señor Jesucristo. Apuntaba a lo que Cristo vivió. Es interesante porque dice el fuego. Por otra parte, en alguna parte dice que había que derramar sal, ¿verdad? Quiero poner, dice, la partida empieza, será de flor de harina, traerá. En el 13, ¿no? 12, 13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿A qué se refería esto? ¿Por qué la sal? ¿Qué hace la sal? ¿Cuál es el fin principal de la sal? ¿Ah? Preserva. Ahora piensen, el cuerpo de Cristo no vio corrupción. Aunque murió, no se descompuso. No se descompuso. Además de eso, era puro. Cristo era puro, puro, puro. La sal es una muestra de ausencia total de corrupción. Entonces, si era de harina, pasaba por el fuego. Si era de harina procesada, pasaba por el fuego. Y ahora, si era de grano, dice, si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite con todo el incienso, es ofrenda encendida para Jehová. En todos los casos, si usted mira, están involucrados los mismos elementos. Espíritu Santo, pureza, ¿verdad? Fuego, sal. Y eso fue el ministerio de Cristo. Pero además de eso, eso es el ministerio de Cristo ahora. ¿Usted quiere presentarle una ofrenda agradable al Señor? No es voy a darle hasta que me duela. No es eso. Usted presenta a Cristo. Aun cuando usted viene a dejar su dinero en el alfolí, usted viene presentando a Cristo. ¿Me dejo entender? Por eso es que hay gente que no entiende el Evangelio. Cuando van y echan botones al alfolí, cuando van y echan, hacen como que pusieron y no pusieron. No entienden. Cristo no puede ser hipocresía. Cristo no puede ser engaño. Pucha, este billete falso lo voy a echar a la ofrenda. No, mi amado, no haga eso. Bótelo el billete, no de ofrenda ese día, no traiga, no pasa nada. Pero no vaya a traer un billete falso, es peligroso. Está ofendiendo, está, ¿cómo se llama? Corrompiendo la ofrenda. No voy a ir a dar porque si no doy los hermanos van a hablar de mí. No de eso, si usted piensa que es porque los hermanos van a hablar mal de usted. Por otra parte, si le duele, no dé, no pasa nada si usted no da. Preferible que usted se quede con su ofrenda. Otro asunto, si usted tiene bronca con un hermano, si usted ha hablado mal en contra de un hermano, no dé.
vaya y pida perdón o decida antes de dar, Señor, delante de ti hago el firme compromiso de que voy a ir a restaurar a esta persona, le voy a pedir perdón porque hablé mal de ella, le voy a pedir perdón porque le tengo bronca, Señor, y voy a decidir amarla. Ah, entonces ahora sí puede traer, pero si no, no traiga, no traiga, porque toda ofrenda que usted da está representando a Cristo. Y otra vez, no se trata de cuánto, se trata de cómo y de qué. Cuando vengo a dar mi ofrenda, estoy viniendo a dar de Cristo lo que Cristo ha hecho en mi corazón. ¿Se entendió, mis amados? Entonces, no es voy a dar a mi manera, no, porque yo conozco a harta gente que dice, voy a darle una ofrenda al Señor, yo voy a agarrar, vendí una casa, por ejemplo, y he ganado plata, entonces, esa plata, en lugar de ir a dársela a algún pastor, para que se la robe y haga lo que le dé la gana, lo que voy a hacer es yo la voy a emplear bien, yo se la voy a dar a los niños. Voy a ir a los niños pobres, a los hogares de los niños pobres, y ahí se la voy a dar. Es un grave error. Si tú le das a los niños pobres, estás haciendo lo que tenías que hacer, pero eso no es una ofrenda a Jehová. Una ofrenda a Jehová siempre debía traerse al templo. Siempre. Ahora, orando para que quienes reciben la ofrenda sean de verdad de Jehová. ¿Me dejo entender? Porque lastimosamente hoy el corazón de los pastores se ha apartado a la avaricia, a la codicia. Y entonces ya no miran ovejas de Cristo a quienes estamos cuidando, no, ya miran cuántos diezmantes hay en tu iglesia, así se preguntan, ¿cuántos diezmantes tenés en tu iglesia? Es terrible. El segundo punto de esto es, y son solo 2 puntos, jamás debía utilizarse levadura en la ofrenda. Esto era, la cerré, aguántenme un ratito. ¿Por qué no se debía poner levadura? ¿Por qué el Señor prohíbe la levadura? Si con la levadura la masa se hace tan bonita, ¿sí o no? ¿Quiénes han horneado con levadura? ¿Y ayuda o no ayuda? ¿Es prohibido usar levadura? ¿Dios prohíbe usar levadura? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Es pecado tener levadura en la cocina y usar levadura en la cocina? ¿Es pecado o no es pecado? Para nada, no es pecado. Se puede usar tranquilamente, úsela. Ahora, en el caso de una ofrenda, no. Por eso, si no me equivoco, y creo no equivocarme, al pan de la Santa Cena no le echan levadura. La hermana Marta ordena que no le echen levadura. Jamás debería usarse levadura. Dice, si ofreciere... perdón. ¿Dónde? Ayúdenme a encontrar el versículo que habla de levadura. El 11. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Perfecto, ese es el que quería. ¿Por qué no levadura? ¿Qué significaba la levadura? ¿Qué significa la levadura en la Biblia? Ok, gracias. Hipocresía. ¿Qué más? Engaño. ¿Qué más? ¿Ah? Corromper. Hipocresía, engaño, corrupción. ¿Qué más? ¿Qué más simbolizaba la amargura? ¿O qué más simbolizaba, perdón, la levadura? Amargura sabe harto. Sí, ¿se acuerdan que dice, oye, miren bien, tengan cuidado, no sea que entre medio de ustedes a alguno le brote una raíz de amargura y por ella muchos vengan a ser contaminados. ¿Han leído ese versículo? Por eso no hay que traer amargura, con amargura de corazón. Entonces, hipocresía, engaño, corrupción, soberbia.
vanagloria. Todo esto, voy a poner aquí, todas estas cosas muestran contaminación de pecado. Entonces, ¿por qué no debían traer con levadura? Porque esto representa la perversión en el corazón del hombre. Ahora, pastor, y entonces ahora cómo yo me presento delante de Dios como ofrenda fragante si todavía soy soberbio en algunas actitudes, porque resulta que ya no me presento por mí mismo, me presento en el nombre del Señor Jesucristo. Esa era la razón. Entonces, hermanos, antes de presentarnos a Dios para pedir algo, lo primero que tenemos que hacer es suplicar que nos perdone. Padre, por los méritos de Cristo, Padre, por la sangre de Cristo, por favor, perdóname, perdóname. Sé que te he fallado, sé que todavía tengo estas cosas en mi corazón, sé que todavía el pecado me arrastra, Señor. Ayúdame, perdóname, no quiero hacerlo más. Dame fuerzas para ya no ser yo, sino para que de verdad Cristo sea en mí. ¿Me dejo entender? Y te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo, porque quiero hacer esto para ti, pero no quiero hacerlo indolentemente, no quiero hacerlo en mi fuerza, no quiero hacerlo por mí, porque eso es levadura, es soberbia. ¡Ja! Tengo convertidos ya a 500. ¿Sabes que vos no convertiste a nadie? ¿Sabes que fue el Espíritu Santo? Sí, pero yo prediqué la palabra, pero predicaste la palabra de Él, no la tuya. O sea que no hay de que te glories, no hay de que nos gloriemos. Jamás debía utilizarse levadura en la ofrenda, porque es hipocresía, engaño, corrupción, soberbia, vanagloria. Todas estas cosas muestran contaminación de pecado. Ok, no es más. Dulzura, vendría a ser dulzura artificial, ¿verdad? Nosotros, sí o no que los hombres podemos presentarnos como buenitos siendo perversos. A eso se está refiriendo. Entonces, la ofrenda vegetal debía de ser trigo, de trigo en grano, harina de trigo super selecta o tortas cocinadas. Y voy a poner aquí, entre paréntesis, representa el carácter perfecto de Cristo en su condición de hombre. Y esto vendría a ser versículo 1 hasta el 17. Y el segundo punto es, jamás debía utilizarse levadura en la ofrenda. Voy a poner aquí, representa la perversión del hombre. Entonces no puedo ir con mi perversión a presentar una ofrenda delante de Jehová y voy a ir con la perfección del carácter de Cristo. Entonces cuando me acerco a dar la ofrenda, lo estoy haciendo en el nombre de Cristo. ¿Amén? ¿Se entendió, mis amados? ¿Alguna cosa que les llame la atención, algo que necesite ser aclarado o está todo bien? Ok. Ofrenda con carácter y pureza. Sí. Claro, pero ¿qué hace con la miel endulza algo que es amargo, ¿no es? Por eso. Ahora, también han quemado miel. Yo no he quemado nunca, no sé cómo quedará. Pero como todo pasaba por el fuego, la levadura provocaba alguna cosa. Pero básicamente más que lo físico, era lo que representa. A eso se refiere. Hipocresía, pecado, perversión de corazón. Estoy riendo, contento y le canto al Señor, pero salgo de aquí y te odio a muerte.
Salgo de aquí y hablo mal para vos. Salgo de aquí y no te soporto. Salgo de aquí y te ignoro. Eso es levadura. Ya, pues, pero oro y la gente se sana. Sí, pero un día el Señor me va a decir, nunca tuve intimidad con vos, no te conocí. Piense esto, todo lo que hacemos es una ofrenda para Dios, todo lo que hacemos. Y si la llevamos en nuestro nombre, será asquerosa delante de Dios, porque toda nuestra justicia es como trapo de menstruación delante de Dios. Entonces, todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de Cristo. Y si lo hacemos en el nombre de Cristo, aunque nosotros lo hacemos imperfecto, en Cristo se perfecciona y llega delante del Padre con olor grato y fragante. Amén. Básicamente esa es la enseñanza aquí. Amén. Oramos. Señor, gracias por este tiempo, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tenemos una ofrenda perfecta, una ofrenda por los pecados y tenemos una ofrenda de búsqueda, de oblación, de acercarnos a ti, Señor. Y esa ofrenda sigue siendo la misma ofrenda, un solo camino, una sola verdad, una sola vida, el Señor Jesucristo. Padre, qué maravilloso que es que el Espíritu Santo nos guíe a Cristo y que a través de Cristo podamos llegar hasta tu trono de gracia. Señor, permítenos entender esto, permítenos vivir esto. Señor, quita toda levadura de nuestras vidas y que de verdad seamos personas cristianas, hijos de Dios, que viven como cristianos en medio de un mundo de maldad. Dios eterno, muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.